Santo el nombre del Señor. Un saludo muy especial a todos mis hermanos, amén, de la Iglesia de Dios Pentecostal de la 36. Pero también le damos un saludo a todos nuestros amables oyentes, en este caso televidentes, que semana tras semana están con nosotros en este estudio de nuestra escuela bíblica. Alabado el nombre del Señor. Como sabemos, mientras dure las normas sociales acerca de este virus que nos afecta a todos, estaremos transmitiendo a través de esta vía nuestros estudios de escuelas bíblicas que corresponden en la iglesia. Alabado el nombre del Señor. Y en esta ocasión es para nosotros un gran honor poder servirles, estar otra vez con ustedes trayendo un importante tema de este trimestre, amén, que es la iglesia levanta su voz profética. La iglesia levanta su voz profética. Alabado el nombre del Señor. En la primera lección dimos el enfoque general sobre los diversos temas que íbamos a estar tratando durante estos 3 meses. La segunda lección, que fue la semana pasada, estuvimos viendo la eutanasia, que está grabada, permanece grabada en esta misma página. Si gusta pueden verla, aquellos que aún no han visto este estudio importante acerca de la posición cristiana y la eutanasia. En esta ocasión, mis amados hermanos, estaremos viendo la iglesia y la clonación. La iglesia y la clonación es el tema que estaremos proyectando en este día. Alabado el nombre del Señor. El objetivo de esta lección, por lo tanto, número 1, es establecer el concepto de clonación desde el punto de vista de las ciencias biológicas, ya que nosotros estamos llamados a comprender las bases teóricas y conceptuales de este tema tan importante. Segundo, debemos considerar los argumentos de la bioética, es decir, de la ética aplicada a las ciencias biológicas con respecto a este tema tan delicado como es la clonación. En tercer lugar, debemos describir la clonación desde el punto de vista bíblico y teológico, que es el tema principal que nos ocupa en esta oportunidad. Y por último, cuarto punto de los objetivos trazados para este estudio es exponer la posición de la iglesia sobre los diferentes tipos de clonación, ya sea clonación genética, clonación terapéutica y la clonación reproductiva. Por lo tanto, vamos a asociarnos primeramente con estos términos antes de nosotros introducir lo que es este importante tema. Alabado el nombre del Señor. Ya está con nosotros nuestra hermana Élida, que antes de nosotros abordar este tema, ella nos va a deleitar con una alabanza para el Señor. Santo el nombre del Señor. Vamos a ver si ya ella está dispuesta. De lo contrario, seguiremos amén con el estudio de esta ocasión. Alabado el nombre del Señor. Ficción o realidad. La verdad sobre la clonación. Por algún tiempo se nos ha vendido la idea de un mundo transgenético, de seres clonados que aunque ahora se considera ficción, pero que en un futuro inmediato podría ser una realidad. Se nos vende la idea de acabar con la escasez de alimento y el hambre en el mundo a través de los alimentos transgenéticos, mediante la creación de alimentos y mediante la creación de productos como es la leche, la carne animal, etc. También se nos vende la idea de acabar con las enfermedades que existen en el mundo por medio de los recientes experimentos de la clonación terapéutica a base de células madre. Y se nos vende la idea, amén, de que si por alguna razón ocurre una infertilidad general en la humanidad, la especie ya no estaría en peligro gracias a la clonación. ¿Y qué decir? Lógicamente son ideas fantásticas propias de las películas de Hollywood. ¿Qué decir de la clonación de organismos, de órganos, de tejido, de piel y la clonación completa de seres humanos? Esta sería una forma de engañar a la muerte, supuestamente. Podría hacer un clon de nosotros mismos
y en caso de un trasplante no tendríamos necesidad de donantes, simplemente vamos a nuestro banco particular de órganos y tomamos el órgano que nos hace falta. Eso, ya sea de sangre o de cualquier órgano vital, alabado el nombre del Señor. Eso es lo que nos vende la idea. No tendríamos que despedirnos de nuestras mascotas queridas, pues solamente bastaría a nosotros conservar una célula de esa mascota que usted ama, amén, ya sea en un medio de cultivo, para que así luego que esa mascota parta o muera, nosotros poder clonarla y siempre estaríamos la familia completa, 4 y 5 generaciones con la misma mascota. Eso pensamos, amén. Y políticamente, en caso de cualquier atentado, podríamos crear clones de nuestros presidentes o clones de nuestros mejores soldados, o incluso crear ejércitos enteros de soldados universales. La imaginación se va lejos con el tema de la clonación, y más a través de las películas de Hollywood que nos han presentado tantos temas de la clonación que muchas veces no sabemos lo que es verdad y lo que es mentira, qué es posible y qué no es posible realizar. Pero sobre todo, amén, tenemos que separar lo que es ciencia de lo que es ficción. Y más todavía, a través de este tema observamos el anhelo del hombre de querer ser inmortal, el deseo del hombre de ser omnipotente, jugando a ser Dios, lo cual tiene graves implicaciones éticas desde el punto de vista moral y desde el punto de vista bíblico. Y una y otra vez la humanidad repite la historia de la Torre de Babel, el hombre intentando alcanzar a Dios, ser semejante a Dios. La verdad es que la clonación representa la punta del iceberg, debajo de la cual se esconden muchas cosas, se ocultan muchas cosas terribles en realidad, y nosotros estamos llamados en esta ocasión a señalar esos puntos que se están ocultando en la clonación. ¿Cuáles son esas verdades ocultas en la clonación? ¿Cuáles son sus implicaciones éticas desde el punto de vista, amén, de la ética de las ciencias biológicas? ¿Y cuáles son sus implicaciones bíblicas y teológicas desde el punto de vista de la palabra inmutable de Dios? Por lo tanto, vamos a comenzar este tema. Amén. Por favor, le pido que no se aparte, al que no se aparta, amén, de este tema, y que si es posible tome la libreta para que vaya tomando notas. Y usted me dirá, ¿cuál es la importancia de nosotros conocer este tema? Lógicamente que este tema es importante. Lógicamente que estamos ante una amenaza potencial y hay cosas que están ocurriendo que nosotros como creyentes debemos conocerla. Amén. Tenemos que ser sobrios y velar. Amén. Y somos llamados a ser también sal de la tierra y somos llamados a ser luz del mundo. Y por lo tanto son temas que todos los creyentes deben conocer. Alabado el nombre del Señor. Vamos a dividir, por lo tanto, este estudio en 3 subtemas. El primer tema es conocer el marco teórico y conceptual, o sea, los conceptos que están relacionados con la clonación. El segundo, vamos a ver los enfoques de la bioética, o sea, los enfoques de la ética aplicada a las ciencias biológicas. ¿Por qué los hombres de ciencia, amén, que son más conservadores, se oponen radicalmente o ponen ciertos límites a la clonación? Y en tercer lugar, vamos a ver los enfoques bíblicos y teológicos de la clonación. Comenzando, por lo tanto, en el primero, viendo los conceptos fundamentales. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia los genes, que estudia la transferencia de las características hereditarias del ser humano? Estamos hablando de la genética. Todo parte de ahí. ¿Cuál es la rama de la biología natural que estudia la herencia biológica que se transmite de padre a hijo? Amén. ¿Cómo se transmite estas características hereditarias? Ese estudio está encargado de la genética. Por lo tanto, la genética
estudia los genes que son transmitidos de padre a hijo. Estos genes determinan la estatura de la persona, el color de cabello, el color de la piel, los ojos, etcétera. Y muchas veces algunas enfermedades que son hereditarias también están en estos genes. Y esto lo determina estas pequeñas, partículas que llamamos en este momento genes. La ingeniería genética es una rama, una especialidad de la genética. Y la ingeniería genética está encargada de la manipulación y la transferencia del ADN de un organismo a otro, permitiendo controlar algunas propiedades genéticas que se pueden transmitir de padre a hijo. La ingeniería genética, que es la que manipula los genes, mediante esta, se puede potencializar y aún eliminar algunas cualidades de un organismo en laboratorio. Por ejemplo, se pueden corregir defectos congénitos, que se llama esta particularidad terapia genética. Pero también lo que se encarga hoy en día, la ingeniería genética, es de clonar animales como se clonó la oveja Dolly, muy conocida, por cierto. Ahora, la ingeniería genética se enfoca en las células. La célula en biología es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola y que forma todo un organismo vivo. Amén. Y los tejidos del cuerpo humano se generan a partir de la célula. Por lo tanto, la célula tiene tres partículas importantes o tres principales partes importantes, que es la membrana celular, el núcleo y el citoplasma. Esas son las tres partes principales que tiene la célula. Lógicamente que en el núcleo hay infinidades de partículas, también en el citoplasma hay otras partículas y por lo tanto es más complejo estudiar lo que es la función de una célula y los componentes de una célula, ya sea una célula animal o una célula vegetal. Pero en nociones, yo creo que todos sabemos lo que es una célula. Amén. La unidad más pequeña que puede vivir por sí sola. Amén. Y por lo tanto vamos a distinguir dos tipos de células principales. La célula somática es una célula de cualquier parte del cuerpo y que está formada por 46 pares de cromosomas, o sea, 2 pares cromosomáticos. Y las células sexuales, o sea, son los espermatozoides y el óvulo, que se llaman células sexuales. Estas células están formadas por un solo par cromosomático, o sea, 23 cromosomas. De cualquier parte del cuerpo que usted tome una célula, tiene 46 cromosomas. Pero si es el óvulo o espermatozoide, por lo tanto, hay diploide y haploide. Entonces, es haploide los espermatozoides y solamente tiene 23 cromosomas, porque el óvulo y el espermatozoide se unen, en lo que es la reproducción sexual animal para formar un ser vivo, para reproducir, las características del padre, las características también de la madre y transmitirla a la descendencia. En la célula, en el centro, como ya dijimos, la membrana, citoplasma y núcleo. En el núcleo es la parte central de la célula. Ahora, en el núcleo también tenemos los cromosomas, que son estructuras que se encuentran en el núcleo, y estos cromosomas están formados, por una molécula de ADN más proteína. La proteína permite que el ADN exista de forma apropiada. Y ahí entonces tenemos los cromosomas transportan el ADN. Los cromosomas transportan los genes. Los cromosomas contienen esas partículas, que tienen las propiedades hereditarias que se transmiten de padre a hijo. Y ahí están los genes, el ADN, se llama ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico es el nombre químico, que se llama el ADN. Y el ADN, que está compuesto por dos cadenas que se entrelazan con proteína, formando una doble hélice. Y cada unidad de ADN está formado por un gen. Alabado el nombre del Señor. Estas son por lo menos algunos conceptos elementales
que usted podrá buscarlo en el diccionario y podrá orientarse, y que se lo mencionamos porque vamos a estar mencionándolo en este estudio para cuando nosotros hablemos de un gen. Amén. En los genes, amén. Por lo tanto, están en los cromosomas, están los cromosomas, los genes, amén. Y los genes están formados por una molécula de ADN. Y el ADN es que transporta, por lo tanto, las características hereditarias de padre a hijo. Ahora bien, ¿qué es una clonación? ¿Qué es lo importante? O sea, estamos estableciendo cuáles son las bases, biológicas de la clonación, según las ciencias biológicas. La clonación proviene de la voz griega clon, que significa retoño o rama, y se entiende como la emergencia, es decir, nacer, brotar, surgir de un individuo desde otro, ya sea por división, partición o generación. Por lo tanto, hay reproducción asexual. Y la reproducción asexual es una forma de clonación. Igualmente, la reproducción sexual natural es una forma de clonación, porque estamos transmitiendo nuestras características hereditarias a nuestros descendientes, y por lo tanto Dios lo estableció, que se transmitiesen esas propiedades hereditarias a nuestra descendencia por esta vía de reproducción sexual o la reproducción asexual. Modernamente, la palabra clonación, sin embargo, tenemos que hablar de clonación científica para diferenciarla de la clonación natural. Y esta clonación científica es un proceso de duplicación de un determinado gen, de molécula u organismo de manera artificial en laboratorio por medios asexuales. La clonación es un procedimiento, es una técnica científica de crear una copia genética idéntica de un organismo. Es el proceso de sacar una réplica genética de una célula adulta, tejido u organismo. Y por tanto, la clonación desde un punto de vista se caracteriza por ser artificial, porque es realizada en laboratorio, amén, y también es asexual, porque no es realizada por la vía natural, amén, que es contraria a la naturaleza, o como muchos le podríamos llamar contra natura. Eso es la clonación. Y el clon es la copia, amén, ya sea la copia de una célula, la copia de un organismo o la copia de un animal. Ese es el clon, como la oveja Dory. Amén. Y por lo tanto tenemos que verlo así. ¿Es el clon idéntico a su copia genética? No lo es. Generalmente, muchas veces no se parecen absolutamente en nada. Y muchas veces uno dice, voy a clonar a una persona y pensamos que va a salir igual. No sale igual. Es como los hermanitos gemelos, amén, no salen igual. Y por lo tanto, muchas veces no se parecen, y hay que considerar también, nunca van a pensar igual, amén, no van a tener el mismo carácter, el mismo temperamento, amén. Posiblemente puede haber ciertos parecidos físicos, aunque sea una copia genética idéntica, porque depende también de factores, no solamente los genes, sino también depende de factores como la alimentación, el medio ambiente, la crianza, amén. Todos esos factores influyen en el desarrollo y crecimiento de ese clon que irá creciendo de forma natural. Amén. Por lo tanto, la idea que nos venden de que un clon es una persona idéntica físicamente no es cierta. Es idéntica genéticamente. Amén. Pero no es cierto en cuanto a su apariencia física. Hay tres tipos de clonación que tenemos que tener presente. Nosotros como iglesia, como creyente, no reaccionamos o no tenemos la misma posición en cada tipo de clonación. La clonación genética se utiliza para obtener copias de genes o segmentos de ADN. Lógicamente, no se está experimentando con seres humanos, y por lo tanto la iglesia no presenta objeción, ni tampoco la bioética presenta objeción alguno en cuanto a la clonación genética,
que ha hecho valiosos aportes a la ciencia de la genética y también a la humanidad. Ahora, la segunda clonación es la clonación terapéutica, que se basa en hacer experimentos con embriones humanos buscando células madres a fin de tratar ciertas enfermedades que padece el ser humano en la actualidad. A esa clonación, la terapéutica, nosotros tenemos ciertas posiciones éticas, igual que la bioética, porque no estamos completamente o en nada de acuerdo a ese tipo de clonación, porque aquí tenemos que distinguir el origen y el principio de la vida. Alabado el nombre del Señor. Por otro lado, amén, también tenemos la clonación reproductiva, que se utiliza para reproducir copias genéticas idénticas de un animal adulto. Y esta es la que tiene más objeciones, y más cuando la clonación reproductiva pretende aplicarse a los seres humanos. Se clonó una oveja, el primer mamífero clonado, la oveja Dolly. Amén. Y nosotros entendemos que está prohibida los experimentos de clonación con seres humanos. Alabado el nombre del Señor. Pero no sabemos, amén, si esas mismas reglas aplican en todos los países de forma igual. Amén. O tal vez algún laboratorio inescrupuloso ya esté experimentando con este tipo de clonación. La técnica para este tipo de clonación, amén, de clonación terapéutica y reproductiva, se usa prácticamente la misma técnica de clonación. Se llama transferencia nuclear de células somáticas. Transferencia nuclear de células somáticas. Amén. Y esta es la técnica que se usa para la clonación. Por lo tanto, podemos decir, amén, que es un procedimiento que comienza por extraer una célula somática. Y la célula somática es una célula adulta. En el caso de Dolly, se tomó de la ubre, amén, de un macho, esa célula somática. Y esa célula somática que se le extrae el núcleo, y ese núcleo contiene el ADN, y por lo tanto se llama el ADN exógeno. Y ese núcleo luego se inserta manipulándolo, amén, genéticamente, y manipulándolo con electricidad, se inserta en el óvulo. Pero el óvulo debe ser desnucleado, amén, para que no transmita las características hereditarias de la madre, sino solamente el óvulo vacío, desnucleado. Y se le inserta entonces ese núcleo con 46 cromosomas a ese óvulo desnucleado. Puede pasar muchas cosas. Muchas veces el óvulo, amén, muere al ser desnucleado. Otras veces el óvulo rechaza la insertación del ADN exógeno. Otras veces el óvulo puede ser afectado por los tintes y colorantes que se usan en el proceso. Hay muchos errores que se pueden cometer, y por esa razón, para clonar a Dolly tuvieron que hacer más de 277 intentos fallidos hasta que por fin se logró el intento de Dolly. Luego este óvulo, amén, es implantado. Amén. Se deja desarrollar la célula y es implantado en una madre donante o una madre sustituta para que siga creciendo y desarrollándose hasta convertirse en un embrión y luego en un feto. Esas son, amén, a grandes rasgos. Yo sé que es un tema un poquito complicado. Alabado al Señor. A grandes rasgos, los conceptos que tenemos que manejar, las palabras que tenemos que manejar cuando hablamos de clonación, los conceptos que tenemos que entender cuando hablamos de clonación. Amén. Ahora, ¿cuál es la posición de la bioética? Porque hay una ética clínica, hay una ética médica, y todo médico, amén, cuando esté estudiando medicina, le dan una materia que se llama exactamente así, bioética, ética aplicada al ejercicio de la profesión médica. Está lógicamente el juramento hipocrático, que se dice que todo médico, todo galeno debe jurarlo y comprometerse a ese juramento. Una versión moderna de ese juramento. Pero aparte de ese juramento están este concepto de la bioética. Por lo tanto, la idea de producir copias múltiples de un organismo idéntico,
desde un punto de vista genético, ha creado una reacción negativa en el campo de la bioética. No solamente de la religión, sino también de la bioética, de hombres de ciencia que advierten del peligro de estos experimentos de la llamada ingeniería genética. Estas cuestiones éticas se acentúan mucho más cuando se trata de la llamada clonación terapéutica por experimentar con embriones humanos y cuando se trata de la clonación reproductiva. Amén. Porque entendemos que la ciencia está atravesando límites que deben ser inquebrantables. Y en efecto, no fue hasta el 2008 que la Administración de Alimentos y Medicamentos norteamericana, conocida como la FDA, que decidió que la carne y la leche de animales clonados eran tan seguras como los animales no clonados. La verdad es que la clonación tiene sus defensores y también tiene aquellas personas que nos oponemos a estos puntos de vista. ¿Cuáles son los defensores de la clonación? ¿Qué argumentos presentan? Primer argumento, acerca de la agricultura y la ganadería. Clonación de animales, amén, modificación del ADN. La clonación garantiza, por lo tanto, el suministro de alimentos transgenéticos como leche, carne, amén, pudiendo evitar posiblemente en un futuro el hambre en el mundo. Lo único que ellos no están diciendo, lógicamente, es el costo que tienen en la actualidad estos alimentos transgenéticos. Segundo argumento, los beneficios que representan las investigaciones con células madre, pero tampoco nos hablan de que están experimentando y tirando como desecho un número infinito, amén, de embriones humanos, lo cual, lógicamente, para nosotros constituye una fragante violación a las normas de la ética. También dicen ellos que para los fines de reproducción, en caso de infertilidad generalizada de la humanidad, que llegue un momento que ninguna mujer pueda salir embarazada, ningún hombre pueda tampoco embarazar por un defecto, amén, de la humanidad, de una degeneración de la humanidad. En este caso, si ya la reproducción natural sexual de la humanidad dejase de servir, tenemos la clonación y por lo tanto no desaparecería el ser humano como especie de la faz del planeta. Eso es lo que presentan ellos. Amén. También me hablan de salvar especies animales en vía de extinción, en peligro de extinción, que podría hacerse de esta forma. Y eso también, aunque es una posibilidad científica, muchas veces caemos en el campo de la ficción, en el campo, amén, de la ciencia ficción, como es Jurassic Park, amén, la clonación de los dinosaurios, y amén, pero no sabemos también que estamos jugando con ser Dios y estamos poniendo en peligro nuestra propia existencia. La bioética presenta 4 argumentos sólidos para oponerse a la clonación. El primer argumento que presenta la bioética para la clonación es con respecto a la técnica de clonación, que recibe el nombre de transferencia nuclear de células somáticas. Su sigla en inglés TNCS. Transferencia nuclear de células somáticas. ¿Qué dice la bioética? Que este es un experimento, que esta es una técnica experimental que aún no se ha desarrollado y por lo tanto sus posibilidades de éxito son mínimas y que no es ético nosotros generalizar una técnica aún no desarrollada. Ya le hablamos ahorita de tantas cosas que pueden salir mal en una clonación. Cuando tomas la célula somática de un organismo vivo, amén, como se tomó de un ovejo, amén, una célula somática de una oveja, que se iba a duplicar la célula somática de la ubre de la oveja, amén, y se le extrajo el núcleo. Al extraerse el núcleo puede morir. Al extraerse el núcleo del óvulo, amén, de otra oveja, amén, ese óvulo también puede morir,
o también puede morir por rechazar, amén, el material genético extraño que se le está insertando por estímulos eléctricos, y también puede morir, incluso, amén, por los colorantes que se aplican en el proceso. Hay una infinidad de cosas que no son manejables en el momento que la ciencia está experimentando, que no están bajo control, y que por lo tanto, para que uno solo salga bien, hay que realizar múltiples y múltiples experimentos. Y comentábamos ahorita que hubieron 277 intentos fallidos antes de que un intento saliera bien con la oveja Dolly. Por lo tanto, esto plantea la bioética. Aboga que la ciencia genética no debe experimentar en base de una técnica que tiene pocas probabilidades de éxito, poca tasa de éxitos, amén. Y por lo tanto, hasta que no incremente la tasa de éxito razonable, no debe ser utilizada, amén, como una forma general. La bioética plantea también que la clonación es una ciencia aún en desarrollo y los riesgos son muy altos para ser usado en seres humanos. El 5 de julio, apunte esta fecha, el 5 de julio de 1996, la ciencia anunció el nacimiento de Dolly, el primer mamífero clonado exitosamente después de 277 intentos. Este fue un experimento llevado a cabo por los científicos, amén, Ickmur y Kate Campbell del Instituto Roslin de Edimburgo, Escocia. Dolly, que esperaba que viviera 12 o 13 años, que es el promedio normal de una oveja, apenas vivió 8 años, pero también esos 8 años de existencia se vieron gravemente comprometidas por un sinnúmero de enfermedades, amén, pulmonares y también enfermedades, amén, de los huesos que Dolly desarrolló prematuramente. Dolly desarrolló artritis, de una enfermedad pulmonar progresiva que no pudo ser tratada con antibiótico alguno. Y finalmente, el 14 de febrero del 2003, Dolly fue sacrificada. Amén. Esta ovejita fue sacrificada. La pregunta es, ¿qué salió mal con Dolly? Amén. No pudo ser, lógicamente, Dolly no pudo ser librada del daño genético inminente que implicaba el proceso de clonación. Las células clonadas son en realidad defectuosas. Esta puede acumular mutaciones similares a las células cancerosas y el clon podría degenerar en una situación de cáncer. Y por lo tanto, eso se ve mucho en lo que es la clonación terapéutica, que pensamos que son células madre, pero ya son células madre defectuosas producto de la clonación. Dolly, al ser clonada de una célula adulta, nació genéticamente vieja, porque no fue un clon de una célula madre, de un bebé, sino de una célula adulta. Y por lo tanto, cuando Dolly nació, comenzó a envejecer de forma prematura, porque ya era una célula adulta. Producto de este envejecimiento prematuro, amén, y de los defectos acumulados por la técnica de clonación, Dolly desarrolló múltiples enfermedades, como ya dijimos, y literalmente Dolly tuvo que ser sacrificada porque no hubo más forma de salvar su vida. En realidad, este tipo de clonación ya se vio en literatura. En el 1818, cuando comenzó la llamada revolución científica, amén, un escritor llamado Mary Shelley escribió la obra Frankenstein, amén, y en esa obra de Frankenstein estaba el concepto de clonación y lo que el hombre experimentando con la ciencia, porque en ese momento que se escribe esta obra de Frankenstein se hablaba de las grandes potencialidades del descubrimiento de la electricidad, y que la electricidad le podía devolver la vida a un cuerpo inanimado. Y esto se lleva, amén, a la literatura,
en esta grandiosa obra de Frankenstein. Y asimismo, con electricidad, es que se hace también, con estímulos eléctricos, es que se hace también la clonación siguiendo el modelo de la obra de Frankenstein. Según la bioética, no se puede permitir ningún experimento que altere de modo alguno los derechos inalienables del ser humano. Y es un planteamiento lógico que hace la bioética. En este tema nos habla de los derechos del individuo clonado. Amén. Imagínense, hago un clon de mí mismo. Ese clon, amén, sin padre biológico, puede ser considerado como un objeto, amén, o como un banco de órganos, sin derechos humanos reales, sin libertad, sin autonomía. Y por lo tanto, siendo un ser humano clonado, amén, es en verdad un ser humano y no puede ser considerado una cosa, amén, sin derechos civiles, sin derechos políticos. Y ahí entra, amén, lo que es el tema de la bioética. ¿Sería ético usar un ser humano producto de una clonación como un banco de órganos? ¿O usarlos para experimentos científicos? ¿O para probar nuevos medicamentos? ¿Sería ético darle muerte o disponer de ellos, de las copias genéticas, a nuestra voluntad? ¿O usarlos para la prostitución? ¿O usarlos para las guerras, creando ejércitos de clones? ¿Sería esto ético? Y por lo tanto, en ese campo, la bioética presenta fuertes objeciones. Y finalmente, el último punto de la bioética, en contra de clonación, no estamos hablando de aspectos bíblicos, sino de la bioética. Y es que, amén, no se puede permitir ningún experimento que pueda crear un riesgo al código genético de la diversidad genética del ser humano. Amén. Y por lo tanto, en caso de la clonación de Dolly, es claro, ya que la misma presenta el síndrome de envejecimiento prematuro y un sinnúmero de enfermedades que cobraron su vida producto de la manipulación genética. Hoy sabemos que los defectos de la clonación reproductiva comprometen la salud de órganos vitales, la salud del hígado, del cerebro, del corazón, de los riñones, de los pulmones, de los huesos, además de producir graves problemas al sistema inmune, porque ya es un sistema inmune viejo que no tiene las mismas propiedades. Por otra parte, los científicos también admiten que la clonación humana es muchísimo más compleja que la clonación animal, por la singularidad de la célula humana, que es muy distinta a la célula animal. Por lo tanto, la extracción del núcleo del óvulo siempre resulta en el ser humano en la pérdida de proteína fusiforme y por lo tanto en la muerte celular de esa célula con la cual se experimenta. Y por eso es tan delicado el tema de la clonación humana, porque no es lo mismo una célula animal que una célula vegetal, ni tampoco es lo mismo una célula humana que una célula animal. Amén. Y eso hay que tenerlo claro. Se ven, amén. Por lo tanto, tenemos que continuar. Ahora entramos a la parte número 3 y con esta parte vamos a concluir este tema, amén, un poquito de ética, amén, de ciencias naturales, amén, de genética, amén, y posiblemente hasta de embriología, que es la ciencia la rama de la medicina que se encarga de estudiar, amén, el desarrollo evolutivo del feto o del producto de la concepción en el vientre de la madre. Amén. Y ahí estamos, por lo tanto, en los conflictos bíblicos de la clonación. Uno de los principales conflictos éticos entre los defensores de la clonación y la ética bíblica lo constituye el concepto de la vida. Es decir, a partir de qué momento comienza la vida en el ser humano. En el proceso de clonación, perdón, me tomar un poquito de esta agua, alabado el nombre del Señor, y pedir a nuestra hermana Elida que nos ponga el aire, alabado el nombre del Señor, que ya nos está dando un poquito de calor, y más en este tema que estamos entrando, alabado el nombre del Señor. El proceso de clonación se usan muchos embriones humanos. Muchas veces se usan restos de abortos
pero generalmente se clonan fetos, amén, embriones, y esos embriones son acumulados, son guardados, amén, y se usan como material desechable para los experimentos con embriones humanos o experimentos, amén, diríamos, con células madre que son tan comunes en la actualidad. A veces la gente pensaba que era producto de la placenta. Si es producto de la placenta de la madre, no estuviésemos hablando de un tema ético. El tema ético en el caso, amén, de la clonación, de esta clonación, amén, consiste en que están produciendo seres humanos, fetos humanos, para experimentar con estos fetos humanos como si fuesen simplemente un desecho. Dicen que el feto no es parte de la vida, que no es un ser humano, amén, y que no es una vida. Ahora, ¿qué nos dice el Salmo 139? Búsquenlo en su Biblia, Salmo 139, versículos 15 y 16. David declara: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fue formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Está hablando de la vida ultrauterina. Mi embrión, amén, habla del embrión humano. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro, tal vez el libro genético, el código genético, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas en mí, sin faltar ninguna de ellas. Ahí está el código genético. Y ese código genético que tenemos nosotros es único. Y por eso cuando se habla, por ejemplo, en investigación criminal de la prueba genética, amén, una prueba genética es inequívoca porque no solamente corresponde a cada persona en particular. Es más exacta que las huellas digitales. Amén. No existen dos códigos genéticos iguales. Y por lo tanto, David habla, amén, de que mi embrión vieron tus ojos. Amén. ¿Y qué es un embrión? Es un ser vivo en las primeras etapas del desarrollo, desde la fecundación hasta las 8 semanas. Amén. En el ser humano hasta las 8 semanas. El embrión, por lo tanto, es el periodo de desarrollo evolutivo del producto, amén, del producto de la gestación o el producto, amén, de la madre en la madre, y por lo tanto este embrión se comienza a desarrollar hasta las 8 semanas. A partir de las 8 semanas ya no se llama embrión, sino que se le llama feto. Y por lo tanto el feto comienza a señalarse desde la 8ª semana hasta el momento del nacimiento del niño. Por lo tanto, muchos consideran que ya el feto es una vida humana, pero óigase, lo grande e increíble, amén, es que actualmente los que son los biólogos evolucionistas, amén, que tratan diferentes etapas de la vida, no solamente no estamos hablando, amén, de los médicos que tienen que ver con la fecundación, sino hablando de esa rama de la medicina natural que tiene que ver con el desarrollo evolutivo del ser humano. Ellos establecen, amén, que es a partir de la semana número 12 que se puede considerar una persona. Lamentablemente, el aborto es legal aún después de las 12 semanas de gestación. Y eso es un peligro grande para nosotros, porque estamos bregando con el concepto de la vida humana. ¿Qué dicen las Escrituras? Las Escrituras, amén, en el Salmo que leímos, alabado el nombre del Señor, claramente señalan, amén, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Por lo tanto, la pregunta que te haría a ti, hermano, ¿es el embrión un ser vivo? Del embrión es el periodo de gestación, amén, desde la fecundación hasta la semana número 8. Amén. La Biblia habla de embrión.
y por lo tanto es un ser vivo. Alabado el nombre del Señor. Y tenemos que considerarlo de esa forma, y ahí comienza el gran conflicto entre la ciencia y la palabra del Señor. Yo me voy con la palabra de Dios. El salmista establece que él fue conocido personalmente por Dios antes de haber nacido, durante su vida embrionaria. De igual forma también escuchamos las declaraciones del profeta Isaías, que reconoce el llamado de Dios aún desde el vientre de su madre. Isaías 49:5. Dice el profeta: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre de mi madre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Eso dijo el profeta Isaías: desde el vientre de mi madre fui llamado por Dios. ¿No dice la Biblia que el mismo Juan el Bautista fue ungido por el Espíritu Santo desde el vientre de su madre? ¿No dice la Biblia que el mismo Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo y que era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, desde el momento mismo de su fecundación? En Lucas 1:15, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Porque será grande delante de Dios, hablando de Juan el Bautista, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y en Lucas 1:41, aconteció que cuando María visita a Elizabeth, dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth y también la criatura fueron llenas con el Espíritu Santo del Señor. Por lo tanto, las Escrituras consideran que la vida inicia desde la concepción, amén, y que el embrión ya es un ser humano completo. Alabado el nombre del Señor. Y ahí nosotros tenemos ciertas diferencias con la llamada biología evolutiva. ¿Cuáles son las declaraciones bíblicas? ¿Qué presenta la Biblia? ¿Cuáles son los argumentos de la Biblia para oponernos nosotros a la clonación? ¿Cuáles son las bases de la Biblia? Y vamos a ver las bases de la Biblia, y si es posible, apunte estas bases de la Biblia. En primer lugar, la clonación es una violación grave al carácter sagrado de la vida humana. Amén. Génesis 1, amén, 26 y 27. Génesis 2:7. Génesis 9:6. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que el hombre es creado a imagen de Dios. Y por lo tanto, si el hombre es la imagen de Dios, tenemos que entender que el hombre es superior a la creación animal, a la creación natural. Alabado el nombre del Señor. Y que se debe respetar el carácter sagrado de la vida humana y no hacer experimento con lo que podía alterar ya tal vez la función genética del ser humano. La clonación, número 2, claramente interfiere y quebranta la soberanía de Dios. Dios es el autor de la vida. Creó al hombre con su código genético. Manipular ese código genético y tratar de clonar su vida es jugar a ser Dios. El hombre, en sus ínfulas de grandeza, en su ínfula, amén, de ser omnipotente, el hombre juega a ser Dios. Amén. Manifiesta su deseo de ser omnipotente, igual que Dios, manipulando la creación bella y hermosa que hizo Dios. Génesis 1:25 dice que Dios es el creador de todo. Génesis 1:1 dice que Dios es el creador de todo cuanto existe. Génesis 1:25 dice que Dios hizo los animales según su género, según su especie, con su código genético diferenciado uno del otro y en estado adulto, y que vio Dios que era bueno. Génesis 1:26, también Dios creó al hombre. Amén. Y por lo tanto, la vida desciende de Dios y no es creada en un laboratorio. El hombre no está creando vida.
El hombre lo que está es manipulando la vida. El hombre no está creando código genético. El hombre lo que está es tratando de manipular el código genético establecido por Dios, y por lo tanto vamos a caer en una construcción como de un Frankenstein, porque estamos jugando simplemente a ser Dios. Número 3. La clonación interfiere de manera directa en el orden y el gobierno de Dios sobre la creación, en 3 sentidos. En el primer sentido, porque Dios estableció la reproducción sexual natural del ser humano, y la clonación amenaza con crear un mundo andrógeno. ¿Y qué es un mundo andrógeno? Un mundo de seres asexuados, amén, que se reproduzcan de forma asexual, de seres clonados. Y ese mundo andrógeno, lógicamente, que no es bíblico, que es muerte. Alabado el nombre del Señor. Génesis 1:28. Y bendijo Dios al hombre y dijo: fructificad y multiplicaos. Y comenzando con Génesis 1:27. Y Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Y qué más dice? Varón y hembra lo creó Dios, con cuerpos asexuados, y por lo tanto estableció la reproducción sexual en el ser humano de forma natural. Y por eso le dijo en el versículo 28: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Alabado el nombre del Señor. La clonación atenta contra ese orden de Dios establecido. Amén. Y en segundo lugar, la clonación atenta contra el matrimonio. Dios estableció el matrimonio, varón y hembra los creó, y por tanto la función del matrimonio es la procreación de la especie. Amén. Y es la perpetuidad del ser humano, de la especie humana, y atenta contra el matrimonio. ¿Qué sería si los hombres nos clonáramos? Si los seres humanos se clonaran, no haría falta hombre o mujer. Alabado el nombre del Señor. Y lógicamente que para muchos sería el mundo ideal, para nosotros sería el caos, el desastre completo. Y no sabemos, con esta manipulación genética, así como se han creado un sinnúmero de virus y enfermedades en laboratorio, no sabemos, amén, qué Frankenstein, qué deformaciones genéticas podría brindar la clonación en un futuro, por nosotros estar jugando a ser Dios únicamente. En tercer lugar, con respecto a que la clonación está interviniendo en el orden natural establecido por Dios sobre la tierra. Dije en 3 sentidos. En el primer sentido, porque está violando la forma natural de reproducción humana, que es la sexual. En el segundo sentido, atenta contra el matrimonio, y en el tercer sentido, atenta contra el orden de la familia establecida por Dios como la primera institución social y humana establecida sobre la tierra. Hombres clonados, mujeres clonadas, sin padres, sin madres, sin hermanos, sin hijos. Alabado el nombre del Señor. Sin raíces, sin historia. Amén. ¿Cómo pensarán? ¿Qué serían de ellos? Amén. ¿Tendrían ética? ¿Tendrían alma? Amén. ¿Cuál sería la consecuencia tal vez de esta vejación que estaría el hombre realizando? Por lo tanto, la clonación está atentando contra el orden natural establecido por Dios en esos 3 sentidos. En tercer lugar, la clonación interfiere de manera directa en el gobierno de Dios. Amén. En el gobierno de Dios sobre la tierra. Alabado el nombre del Señor. En cuarto lugar, la clonación tiene serias implicaciones antropológicas desde el punto de vista bíblico. Amén. Y voy a repetirle para que no se olvide. Número 1, amén. ¿Cuál es el principal problema de la clonación? Número 1, objeción. La clonación viola, amén, el carácter sagrado de la vida humana. No se puede experimentar con fetos humanos. No se puede experimentar con el genoma humano. No se puede experimentar con las células humanas. No se puede experimentar con el ser humano de ninguna forma en particular. Está violando, amén, el carácter sagrado de la vida humana. Número 2, la clonación, amén, claramente interfiere y quebranta la soberanía de Dios
porque solamente Dios da vida. Alabado el nombre del Señor. Y el ser humano está jugando a ser Dios. Número 3, la clonación interfiere de manera directa en el orden y gobierno de Dios que ha establecido en los seres humanos sobre la tierra. En primer lugar, dijimos que altera la reproducción sexual natural. 2, afecta el matrimonio establecido por Dios. Y 3, afecta a la familia. Amén. Y en cuarto lugar, la clonación tiene serias implicaciones antropológicas. ¿Cuáles son? Vamos a verlo. Amén. Primero, en el tema del libre albedrío. ¿Cuáles tendrían los derechos de ese clon, de esa copia genética? La libertad, la autonomía, la autodeterminación que tendría esa copia genética. ¿Se le negaría esa autodeterminación? ¿Tendría libre albedrío? Amén. ¿Tendría libertad de decidir? O tal vez la copia genética tenía algún problema de razonamiento o algún problema, amén, que le impida desarrollarse como un ser psicológico completo. ¿Cuáles serían esas implicaciones antropológicas que tendría? Graves implicaciones con respecto a la salvación del alma, la soteriología. Ese ser humano clonado tendría alma. Y en caso de que tuviese alma, porque, amén, en caso de que tuviese alma, amén, tendría espíritu, sería un ser humano completo, formado por cuerpo, alma y espíritu, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro entero ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles delante de Dios. ¿Tendría alma? Amén. Y con respecto a al pecado, sería responsable ante Dios. Amén. O sea que hay grandes implicaciones antropológicas que habría que discutir con la clonación. En quinto lugar, la práctica de la clonación es completamente antibíblica. Está violando el principio no matará. La clonación terapéutica realiza un sinnúmero de experimentos con embriones humanos para extraer células madre. Lo consideran producto que no son seres humanos, pero una gran cantidad de estos embriones proviene de la multimillonaria, amén, industria del aborto. Amén. Por lo tanto, la clonación viola el sexto mandamiento que dice, no matará. Éxodo 20:13. Es claro que un embrión es un ser humano. Es claro que un embrión es una vida y lo tenemos en la Biblia, en el Salmo 139, 13 al 16, cuando el salmista David dice, mi embrión vieron tus ojos. Isaías 49, 5, que dice, desde el vientre de mi madre tú me llamaste. Amén. Igualmente en el Evangelio según San Lucas, lo vemos en el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Número 6. La clonación representa una actitud de rebeldía contra Dios. Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Es que no queremos morir. Queremos vivir eternamente. Amén. Y comenzamos con experimentos, amén, de rejuvenecimiento. Y ahora queremos tener un cuerpo completo. Porque no queremos morir, queremos ser eternos. Alabado el nombre del Señor. Y por eso dice Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Ni potestad sobre el día de la muerte. Amén. Y no valen arma de tal guerra, ni la impiedad va a librarlo al que lo posea. Por más fuerza o más dinero que tengas, amén, llegará el momento de nuestras muertes y tendremos que irnos. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. No puedes vivir eternamente. Amén, es un proceso natural de la muerte y por lo tanto la clonación no va a detener ese proceso. No te rebeles contra Dios, como dice Génesis 11:4, que dijeron, amén, dijeron en la Torre de Babel, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo.
y hagamos un nombre como si por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, así como en la torre de Babel. El hombre pretendió rebelarse contra Dios. El salmista dice en el Salmo 2, dice, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Y qué más dice el verso 3? El que mora en los cielos se reirá de ellos. El Señor se va a burlar de ellos a carcajada, como se burlaba Isaías con los profetas de Baal. Amén, que él decía, griten más fuerte que no se oye. Dios se va a burlar de ellos porque sus intentos son fallidos, lamentablemente. Alabado el nombre del Señor. Están jugando con cosas que no conocen. Alabado el nombre del Señor. Y es un gran peligro lo que se está haciendo. Resumen y conclusiones. A pesar de que la práctica de la clonación ha adquirido gran relevancia y gran popularidad en la sociedad contemporánea y que la misma cuenta con grandes defensores, amén, no menos cierto es que también en los hombres de ciencia tienes personas que se oponen tajantemente a la clonación y mucho más cuando se trata de experimentos del genoma humano o del experimento con seres humanos o con fetos humanos. La genética, no solamente la genética, sino también la bioética nos ha advertido sobre los graves peligros que tiene la clonación y más en los seres humanos. En caso de permitir y legalizar experimentos en el campo de clonación humana, que hasta ahora se han mantenido como una línea inquebrantable que nunca debe ser cruzada. Si el testimonio de la bioética, si el testimonio de la genética, amén, no es suficiente, nosotros los creyentes tenemos el testimonio de la palabra de Dios. Tenemos el testimonio de la Biblia, a la cual dice, debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 18. Por lo tanto, nosotros como iglesia estamos llamados, en primer lugar, a asumir nuestro compromiso con el carácter sagrado de la vida humana, ya que el hombre es creado a imagen de Dios conforme a Génesis 1, 26, 27. Hoy la clonación ha traspasado esos límites, amén, con sus experimentos en fetos humanos, manipulación genética, amén, y ha pasado sus límites también con la clonación, amén, de ganado vacuno, como fue la oveja Dolly. La iglesia debe asumir su llamado social como voz profética, tal como lo dice en Mateo capítulo 5, versos 14 y 16, que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra, y en consecuencia debemos denunciar los actos inmorales de los grandes laboratorios y los gobiernos que hoy en día están permitiendo experimentos con fetos humanos y desechándolo como si no fuera nada. Están violando el sexto mandamiento que dice no matarás, de Éxodo 20:13. Y sobre todo, en tercer lugar, la iglesia debe realizar su llamado espiritual, su misión redentora, predicando a Jesucristo como el dador de la vida. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para ¿qué cosa? Tres cosas: hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. En latín, via veritas vita. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por lo tanto, amén, este es el mensaje que nosotros tenemos. Y esta es la posición que tenemos desde el punto de vista bíblico con respecto a la clonación en cualquiera de sus tres partes que ya le hemos presentado. Dios le bendiga,
Dios le guarde. Esperamos que hayan aprendido grandemente sobre ese tema científico. Alabado el nombre del Señor. Este tema que, amén, que se discute en la actualidad y que muchas veces la gente habla de él y nosotros, amén, no podemos quedarnos callados. Tenemos que expresar lo que dice la Biblia con respecto a la clonación. Alabado el nombre del Señor. Bendiciones para todos en el nombre de Cristo Jesús. Y permítanme hacer una oración final. Quiero orar por los hermanos de la congregación que aún están enfermos. Amén. Los que están hospitalizados. Amén. La buena noticia que ya muchos de ellos han salido. Amén. Y que están en sus casas recuperándose. Dios mediante. Porque el Señor es grande. Así como dijo Juan 10:10. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Creo que ahí está también la salud tuya y la salud mía. Porque Dios es nuestro sanador. Alabado el nombre del Señor. El dador de la vida. Alabado el nombre del Señor. Y oremos al Señor por la salud de nuestros hermanos. Y oremos también por la salud, amén, de aquellas personas, amén, en diferentes partes, amén, que están sufriendo también las consecuencias de esta gran pandemia. Alabado el nombre del Señor. Te presentamos, Señor, el estudio de esta noche para que tú bendiga los corazones de aquellos que han oído estas palabras. Oh Padre eterno, para que tú sensibilice los corazones, sensibilice las almas, oh Padre eterno. Y estas prácticas que se están efectuando hoy en día y que se hacen por razones comerciales, Padre eterno, porque generan mucho dinero, Padre amado, que tú, Señor, ponga la mano sobre esta situación, Padre eterno, y permita que no se siga tolerando estos experimentos con fetos humanos, oh Padre, experimentos con la vida humana, alteración de genes humanos, oh Padre, y que tú nos protejas de todas estas cosas, Padre eterno. Te damos las gracias, Señor, también porque tú nos diriges, Señor, en toda sabiduría y en todo conocimiento. Te presentamos, Señor, los hermanos que están enfermos, que están en sus casas recuperándose, y aquellos que aún están hospitalizados, los presentamos a ti, Señor, para que tú pases tu mano sanadora por encima de ellos, Señor, y complete tu obra, oh Padre eterno, y sean completamente sanados. Aunque se han recuperado, mucho aún sigue con los síntomas y con malestar en su cuerpo. Te pido, Señor, que lo fortalezca. Te pido, Señor, que active su sistema inmune. Te pido, Señor, que limpie sus pulmones, sus vías respiratorias, oh Padre eterno. Te pido que fortalezca sus músculos, sus huesos, Padre, y que recobren su fuerza, oh Padre eterno, y que otra vez vuelvan a tener la misma vitalidad, porque tú, Señor, lo haya levantado de su lecho y lo haya sanado por completo, Padre amado. Te presentamos a todos nuestros hermanos, oh Padre eterno, para que sean bendecidos, oh Padre eterno, para que tú le proveas todo cuanto necesiten en esta hora, Señor, de la gloria, en esta hora de crisis, amén, que atraviesa el mundo entero, Padre de la gloria. Los hermanos aquí de Miami, los hermanos, amén, de otros estados que están en conexión con nosotros, Señor del cielo, de New Jersey, de Canadá, de República Dominicana, de Puerto Rico, los presentamos a ti, Señor del cielo, amén, de Venezuela, que también están con nosotros, Señor, los presentamos a ti, los hermanos de Cuba, los presentamos a ti, Padre, de Centroamérica, Suramérica, oh Señor, los presentamos a ti, para que sean bendecidos grandemente conforme a tus grandes misericordias, Señor del cielo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Y lo espero el próximo martes con otro estudio más. Alabado el nombre del Señor. Otro estudio de esta índole. Amén. Requiere que nosotros hagamos un poco de esfuerzo porque son temas un poquito complejo, amén, son temas éticos, y el próximo tema es la cremación, que es muy popular también, amén, por razones económicas, muchos prefieren la cremación, cremar a sus parientes y no enterrarlo, y vamos a ver cuál es la postura bíblica de la cremación, así que no se pierda nuestra próxima lección el próximo martes, amén, sobre la cremación. Dios le bendiga y Dios le guarde. Sean todos bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.